Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas, llénanos, prepáranos para consagrarnos a María Santísima, Nuestra Señora, Reina y Madre de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas. Ella hoy nos vuelve a decir como a San Juan Diego: aquí estoy yo que soy tu madre. Honra a María como Padre y Madre. Honrar a Padre y Madre es un mandamiento de Dios. Y si ella es nuestra Madre, tenemos que imitarla, alimentarnos de su mensaje en Guadalupe, que nos dice: yo soy la siempre Virgen, Inmaculada Virgen María, quien tiene el gozo, la dicha de ser Madre de Dios y verdaderamente Madre de ustedes, que intercede por nosotros y nos enseña con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, perdona nuestras faltas, errores, omisiones, llénanos de gracia, de alegría, de paz. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para conocernos a nosotros mismos, renunciar a nuestros pecados y consagrarnos totalmente a tu Hijo Jesucristo por medio de la imitación a María Santísima, por medio de este método de Montfort, que nos recuerda que Dios exalta a quien se humilla, que Dios enaltece a aquellos que se hacen humildes, que se rebajan. Y pensemos en la gran humildad de María, en la sencillez, cuando ella se presenta ante Dios como la sierva, la esclava del Señor. Hágase en mí tu palabra, renunciando a la voluntad humana, a la voluntad personal, al libre albedrío, para dar paso a la voluntad divina, al divino querer, al divino amor. Y así como María se entrega como la esclava, como la sierva, Jesús, su Hijo, la honra como madre y la enaltece como reina de los cielos y la tierra. Vamos a leer del Tratado de Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort, el numeral 14, 15 y 16. Dice San Luis María Griñón de Montfort: confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es Él quien es, o sea, Dios, Yahvé, el gran yo soy. Él es, por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo. No tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen María para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer hacer las cosas para hacerlo todo. Dios es todopoderoso, Dios es suficiente, Dios es grande, Dios es maravilloso. Así le dijo el ángel Gabriel a María: para Dios nada es imposible. Y María se presenta como la sierva, como el granito de mostaza, la más pequeña, la más humilde. María se presenta como la más pequeña, la más humilde en el reino de los cielos, como el granito de mostaza que Dios exalta en el Evangelio diciendo: si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le dirías a las montañas que se muevan y las montañas se moverán. Eso quiere decir que Jesús quiere que tengamos una fe chiquitica, ¿no? Dios quiere que tengamos una fe grande, maravillosa. De hecho, en varias ocasiones en el Evangelio, Él se queja de sus apóstoles, de sus discípulos amados, diciéndoles: hombres de poca fe. También se queja en el momento de su primera aparición resucitado a los apóstoles, echándoles en cara su falta de fe. Es decir, Dios quiere que tengamos una fe grande, maravillosa. Pero ¿por qué nos dice que esa fe es como un granito de mostaza? Porque María delante de su Hijo es como un granito de mostaza, es humilde, es sencilla. Es decir, María Santísima, si la imitamos en su humildad y su sencillez, tendremos esa omnipotencia suplicante que Dios le ha dado, porque Jesús dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol: arráncate de aquí y siémbrate en el mar, y el árbol te haría caso. Eso daría lo que la Iglesia da el título a María, omnipotencia suplicante, nos ofrece Jesús, siempre y cuando imitemos a María Santísima, la Reina, la más grande en humildad, en sencillez, en virtud. Y en el numeral 16 dice San Luis María Griñón de Montfort: afirmo sin embargo que dadas las cosas como son, habiendo Dios querido comenzar, culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen María, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder, pues es Dios, y Dios no cambia ni sus sentimientos ni sus maneras de obrar. Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 16.
enriquecidos por estas palabras de este profeta mayor de los últimos tiempos, San Luis María Griñón de Montfort, que nos propone imitar a María, imitar y obrar todas las cosas a través de ella, renunciar al pecado, renunciar a la participación con el mal. Quien comete pecado, se hace esclavo de su pecado, dice Jesús. Y Montfort nos dice, quien se consagra a María, se hace siervo del amor de Dios, se hace esclavo del amor divino, y es decir, que esa libertad, ese libre albedrío por el pecado de Adán está siempre comprometido. No podemos decir que somos libres totalmente, porque o somos siervos de Dios a través del Santo Evangelio o siervos del mal. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos haga siervos del amor de Dios y esclavos unos a otros en el amor, como dice el apóstol Santiago en sus cartas. Según Montfort en su tratado de la verdadera devoción, es el método que estamos usando para prepararnos a consagrarnos a Nuestra Señora Madre de Guadalupe. Según este tratado y según el secreto de María, María es el paraíso del nuevo Adán, Jesucristo. Es decir, el antiguo Adán, el Adán caído, le fue creado antes de su existencia un paraíso terrestre. Al nuevo Adán, Jesucristo, le fue preparado un paraíso mayor, el corazón inmaculado de María, donde él hallaría las gracias infinitas y donde él regiría con santidad y justicia ese corazón. Para Montfort, también María es el arca de la nueva alianza, es el arca de Noé, es el arca de salvación, el puerto de salvación. Lo leemos precisamente en la parte intermedia de este libro, donde nos habla de María Santísima como madre, como protectora y defensora nuestra, como el arca de Noé nos libra de la inundación de pecado, herejía que venían a perdernos, como arca de la alianza, es la morada de Dios en medio de los hombres, donde encontramos la presencia de su Hijo Jesucristo. Montfort nos enseña que María Santísima es la persona humana más unida a Dios, la criatura más unida a la Santísima Trinidad, como hija predilecta de Dios Padre, como esposa fiel e indisoluble del Espíritu Santo y madre de nuestro Dios y Redentor, Jesucristo de Nazaret. También le da un título maravilloso y hermoso, que es la madre, el molde del Dios viviente. Es decir, Jesucristo, al encarnarse en su corazón inmaculado, estuvo durante 9 meses formándose como humano en ese molde. Es decir, que el Cristo, el Verbo encarnado, el Verbo eterno de Dios Padre, que existía desde toda la eternidad, uno en santidad, en sabiduría, en poder con el Padre y con el Espíritu Santo, de una misma naturaleza, de un mismo poder, de una misma capacidad, estuvo formándose humanamente como Jesucristo, como hombre, verdadero Dios y verdadero hombre en el vientre de María por 9 meses. Por eso es necesario, para ser otros Cristos, otros cristianos, es necesario también nosotros entrar en ese molde que amoldeó al Verbo eterno y lo hizo a la persona humana y divina que es. Así nosotros también, entrando en María, el molde del Dios viviente, nos volveremos a asemejar a ese Cristo de Nazaret por el cual fuimos creados, y recuperaremos la imagen y semejanza que perdimos por el pecado de Adán y Eva. También nos enseña Montfort que María Santísima es el camino más corto, más seguro a Jesucristo, que ella es la nueva Eva, la esclava de Dios y capitana de los siervos de Dios, y es quien forma a los apóstoles de los últimos tiempos. Montfort hace 300 años profetizó con exactitud los tiempos peligrosos en los cuales vivimos hoy en día, y nos da la clave, el antídoto para vencer el comunismo, la maldad, las filosofías extrañas, las filosofías contrarias a los mandamientos de la ley de Dios, que es la imitación a María Santísima, la consagración a Dios por medio de ella. Y así estaremos unidos también con ese ejército fiel que, como dice Montfort, pues ha de formar María los mayores y más grandes santos,
El Espíritu Santo en este tiempo de confusión, de pruebas, de herejías, ha de encontrar en las almas consagradas a María esa alma reproducida de María en los corazones y así derramar las mayores gracias, los mayores dones, carismas y talentos para hacer esa generación del triunfo del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Ella, el tabernáculo de la divinidad, como dice el Evangelio de San Lucas, el ángel Gabriel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el niño que va a nacer será llamado el Hijo del Altísimo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es decir, María participa de la Santísima Trinidad, porque el Espíritu Santo se posa, el poder del Altísimo está con ella, y en su vientre lleva al Cristo, a Dios encarnado. La Trinidad entera viven y moran en María Santísima por siempre. Dios es Dios y Dios no puede cambiar en su querer y en su obrar y en sus decisiones. Y Él también nos invita a través del bautismo a hacernos hijos de Dios, y Dios a través de esta consagración va a renovar ese templo que es nuestra alma, nuestro corazón, por el bautismo, templo del Espíritu Santo y tabernáculo del cuerpo y la sangre de Cristo cuando lo recibimos con dignidad y con amor, y Dios nos hace templo vivo de su amor divino, llenando nuestras vidas con su amor trinitario. Espera como el Padre del Hijo pródigo, que busquemos a Dios con humildad para recibirnos con su perdón y con grandes regalos de su reino. Jesús nos dice en el Evangelio: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14:23. Esto se cumple sobre todo en María Santísima, quien ama a Dios, y el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo hacen morada en María, y María quiere que también nosotros, como hijos de ella, tengamos esa misma visita permanente en nuestras vidas, en nuestros corazones, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y así poder transformar nuestras vidas, absorber ese amor divino, vivir de ese amor divino, transmitir ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.